nosotros no somos dignos, impedimos que el Señor venga y que obre. Le cerramos la puerta por completo. Y me encuentro a este hombre del que tienen un buen testimonio los ancianos de Jerusalén, de Capernaum, perdón, los ancianos hebreos de Capernaum. Tienen un buen testimonio de este centurión romano. Hablan bien de él. Y resulta que me encuentro, y aún así cuando este centurión romano tiene un buen testimonio ante los hebreos, ante los ancianos hebreos, aún así este centurión le dice a Jesús, no soy digno. Y no meramente porque reconozca su pecado y quiera arrepentirse, no necesariamente. Israel decía que el centurión se había postrado ante Jesús. La Biblia no dice eso, pero quizás sí se haya encontrado con Jesús y haya sido tocado su corazón para arrepentirse, porque cuando el Señor Jesús llega a la vida de alguien y alguien se encuentra con Jesús, la vida de esa persona tiene que cambiar, no se va a quedar en la misma condición. O te condenas más o te salvas, pero no te puedes quedar igual. Y me llama la atención que este centurión romano le dice al Señor Jesús, no soy digno. Y me encuentro otro hombre ahí adelantito del pasaje en el que estaba, en Lucas 7, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 19, seguramente usted ya ha leído acerca de él. No voy a ahondar en el tema, solo aquí te quiero dejarlo para que usted vea que depende de ti el que Jesús venga a tu casa y cambie tu casa. Porque a veces le decimos al Señor, ven, cambia mi casa, y como no pasa nada, decimos, ay, el Señor no vino. A veces estamos en la iglesia y le decimos, Señor, que tu presencia se manifieste, y salimos igual y decimos, no, el Señor no se sintió. Se me hace que el Señor no vino a la cita. Nos citó el domingo a las 3 de la tarde, pero el Señor no llegó. Nosotros ahí estábamos, pero Jesús nunca llegó. Y la verdad es que no es así, porque no depende de Él. Él está dispuesto a entrar a tu vida, a tocar tu vida y cambiar tu vida. El asunto es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que Él entre a tu vida, cambie tu vida, transforme tu vida y tengas un encuentro con el Señor de manera que tu vida sea transformada? ¿O solamente estás pensando a ver si acaso? Voy a ir a la iglesia a ver si llega Jesús. Voy a ir a la iglesia a ver si me encuentro con el Señor. O me voy a poner a orar a ver si el Señor me escucha. Cuando la Biblia dice en Hebreos 11, capítulo 6, que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, en realidad es tu decisión, mi hermano, es tu fe, es tu disposición para ponerte a los pies del Señor y que el Señor cambie tu vida. Y ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo se quedó en el árbol y no quiso bajar y le dijo, gorrones, váyanse a otra casa, en mi casa no lo recibo. Bajó de inmediato, ¿no? Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? Gozoso. La diferencia está si lo recibes o no, si lo quieres o no en tu casa, eso hace la diferencia. Y aunque el centurión quería recibir a Jesús en un principio, cuando se da cuenta de la condición de su vida, se siente que no es digno. Y ya aprendíamos con Israel que la forma en que podemos ser dignos delante del Señor y volvernos amigos del Señor, usted puede volverse digno para Dios. No por sus méritos, y quiero aclarar que no por lo bien que te portes o lo mucho que hagas, te vas a hacer más digno para Dios. Porque en realidad, aún el que tú puedas estar dispuesto y puedas amar a Dios más que a tu propia familia, no es algo que nace de ti. La Biblia dice claramente que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces, aunque tú amaras a Dios más que a tu propia familia, no es mérito tuyo, mi hermano. Entonces, es por Él. Y aunque tú pudieras tomar tu cruz y aguantar la obediencia y seguir a Jesús, seguir en pos de Él con tu cruz a cuestas, no sería por ti, no sería tu mérito.
Es la fortaleza del Espíritu Santo en tu vida para poder ser obediente al Señor. Y entonces tú llevarías tu cruz. Entonces, en ambas situaciones que te hacen digno para ser amigo de Dios y recibir a Cristo en tu corazón, en ambas cosas, las dos son mérito de Dios. ¿Sí me explico? Sin embargo, es tu decisión. Es lo que tú decides. Tú decides amar a Dios más que a tu propia familia y decides tomar tu cruz y seguir a Dios. Y eso, en ambas cosas, el mérito es de Dios. Sin embargo, es tu decisión. Y entonces a mí me encanta encontrarme con este Zaqueo, que si usted lee más adelante, lee el siguiente versículo. ¿Qué hizo Zaqueo? Se bajó del árbol inmediatamente y lo recibió amargado, con condiciones. No, bueno, sí entras, pero nada más de aquí para acá. No entres a la cocina. Nada más entra a la sala. Aquí nada más en la sala te recibo, Jesús. ¿Le puso alguna condición? No. Usted tampoco tiene que ponerle condiciones al Señor. Sí te recibo en mi corazón, pero nada más esta parte. En la otra ni te metas, Señor. No te metas en mis sentimientos, porque ahí en mis sentimientos mando yo. No te metas en mis resentimientos, donde le guardo odio y rencor a medio mundo, ahí tampoco te metas. Yo quiero seguir odiando hasta que me muera. Ahí no te metas tampoco. ¿Eso dijo el Señor? No. Tienes que, el Señor se va a meter ¿hasta dónde? Déjalo entrar hasta la cocina, hermano. Deje que se asome debajo de la cama, lo que tiene escondido ahí. Deje que se asome debajo de la almohada. Deje que se asome en el closet. Deje que vea qué hay en tu celular. Ay, no, pásale la contraseña al Señor. Para que vea lo que ves y lo que oyes en el celular. Lo que haces con él. Déjalo que entre. Pero además tienes que hacerlo ¿cómo? ¿Cómo lo hizo Zaqueo? Sí, Señor, ven. Miren, hermano, cantamos en la iglesia, avívanos, avívanos. Pero el Señor dice, sale, yo voy, yo te avivo, pero déjame entrar hasta la cocina. Déjame sacar lo que está escondido en tu corazón. Déjame sacar lo que has guardado por años y que nadie más sabe más que yo. Déjame traerlo a la luz. Y hoy sí, como decía, enseñaba Israel hace un momento, no para avergonzarte, no para criticarte, no para hacer burla de ti, sino porque Él quiere edificar tu vida. Él quiere sacar lo que le estorba. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo tienes que recibir al Señor en tu casa? Qué bonito. Y luego dice, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes? Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo hablaban del centurión? Es de buena gente. Si nos quiere rete harto como pueblo, hasta una sinagoga nos construyó. ¿No? Y el cambio del centurión, el cambio de Zaqueo, ¿qué hablaban de Zaqueo? Pecador, publicano, y además no publicano, jefe de los publicanos, o sea, es jefe de los pecadores. Maestro de los pecadores, casi, casi. ¿Y cómo entró Jesús a la casa de Zaqueo? La diferencia entre el centurión y Zaqueo es que Zaqueo lo dejó entrar. Esa es la diferencia. Y si Jesús entra a tu casa, si Jesús viene a tu vida, como enseñaba Israel hace un momento, si tú abres tu corazón para que Él venga, déjalo que entre. Vuélvete digno de confianza, vuélvete merecedor de la confianza del Señor. Y cuando el Señor te mira y dice, no, sí confío en Él. ¿Qué estás dispuesto a darle, Jesús, a Ángel? No, mira, le doy mi palabra. Y le doy dones, y talentos, y habilidades, y capacidades, porque confío en Él. Y Ángel dice, ay, no soy digno. El problema no es si Dios quiere hacer algo con Él, el problema es si Él quiere. Si está conmigo. Y entonces, si tú permites que el Señor venga a tu vida, y cambie tu vida, y se meta hasta la cocina, hermano, depende de ti. Porque Él está dispuesto. Él vino a la casa de Zaqueo y entró a la casa de Zaqueo. ¿Y sabe qué pasó en la vida de Zaqueo? Cambió la vida de Zaqueo. Cuando la gente estaba murmurando de Zaqueo, diciendo que era el jefe de todos los pecadores, maestro con maestría en pecado. Cuando eso estaba en la gente murmurando, ¿sabe qué hizo Zaqueo? Hay una diferencia en esta casa. Zaqueo se para
se pone de pie delante de la multitud y dice, Señor, hoy he entendido lo que tú vienes enseñando desde hace unos años. Hoy he entendido tu mensaje y hoy decido cambiar. Hoy voy a hacer una diferencia en mi vida. Y de todo lo que yo robé, porque era un ladrón, pero de cuello blanco, bueno, de túnica blanca, porque no usaban cuello. Era un ladrón, le dice, de todo lo que he defraudado a la gente, de todo lo que le he robado a la gente, voy a pagarles a aquellos a los que he defraudado, les voy a pagar 4 veces lo que les defraudé. Wow. Toda la riqueza, porque nos dijo que era rico, ¿se acuerdan? Dijo que era publicano y rico. No era publicano pobre, era publicano rico. Y dice que de todo lo que he defraudado voy a devolver 4 veces. Imagínense cómo se quedaron los que, ay, pecador, ¿qué dijo? Quedaba devolver 4. No, qué buena gente Zaqueo. Sí, yo ya lo decía, nada más hacía falta conocerlo. Y entonces Zaqueo devolvió. Y luego dijo, ¿y de lo que me queda? Voy a dar la mitad a los pobres. A eso no los pude defraudar porque pues, no tenían de dónde. No podía quitarles nada. Pero aún sin quitarles nada, les voy a ayudar. Dígame si no cambió la vida de Zaqueo. La Biblia no nos dice si la vida del centurión cambió. No nos dice. Queremos pensar en lo que les decía hace un momento, que encontrarte con Jesús hace una diferencia en tu vida. Queremos pensar que la vida de ese centurión cambió. Quiero pensar, quiero creer que el Señor Jesús no lo dejó igual. Porque el Señor así es de misericordioso. Pero sí nos cuenta la Biblia la diferencia en la casa de aquel que se abrió. Que se abrió para que Jesús entrara. Hermano, oramos hace 8 días para decirle al Señor, ven a mi casa. Le dijimos a Jesús, ven a mi casa, entra a mi casa. Le pedimos que viniera, que estuviera con nosotros. Se lo pedimos. Ahora, que no lo engañe el diablo diciéndole, no eres digno. Eres un hipócrita. Te acabas de pelear con tu mujer y vas a la iglesia. Te acabas de pelear con tus hijos y ahí vas todo regañando a la iglesia. No, no somos dignos por nuestro propio mérito. Él nos hace dignos. Y porque Él nos hace dignos, por eso hoy tenemos la oportunidad de ver nuestra vida transformada. Y no solamente nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Amén. Amén. Entonces, todo lo que les enseñó este Israel tiene sentido para su vida. Haga caso, escuche, tome nota y de eso que escuchó y aprendió, ahora póngalo en práctica. Dígale, es verdad. Es verdad, de mi necesidad yo busco al Señor. Cuando tengo necesidad lo busco, ¿a poco no? Cuando todo está bien lo buscamos. No. ¿Para qué? Todo está bien. El problema es cuando está mal, asusta. Es decir, Señor, échame una soguita de ahí arriba. Cuando gritamos como Pedro, sálvame, Señor, que me ahogo. Y el Señor nos saca de donde nos estemos hundiendo. Y a lo mejor la gente tiene una buena opinión de ti. Ay, si es re buena gente la vecina. Si es re buena gente la señora, mira qué cara de inocente que trae. Ese de los hermanos en la mañana y cuando se peina, hasta bonita se ve. Pero eso es lo que la gente dice. Pero tú te conoces bien. Tú te conoces bien. Y los que están cercanos a ti, deja a tus amigos. Tu familia cercana sabe muy bien de qué pie coger. Y aunque allá afuera, mire, hace muchos años, y con esto ya me callo. Hace muchos años, mi esposa y yo servíamos en una iglesia. Estábamos como parte del liderazgo de la iglesia y servíamos ahí. Y empezamos sirviendo con niños y adolescentes. De la de Ángel, por ahí andaban, servían, les dábamos clases a los niños. Y entonces, el pastor o la pastora de la iglesia decían, hermanos, necesitamos manos que nos vengan a ayudar a pintar. ¿Quién cree que era el primero en apuntarse? Usted. Pues yo. Y yo la iglesia. Hermanos, estamos quien venga para la iglesia. Pues yo. Hermanos, que hagan la escenografía para el aniversario. Yo. Que se nos fundió un poquito, ¿quién lo puede cambiar? Yo. Y hermano, en todo me apuntaba. En todo me apuntaba. Y entonces siempre los hermanos me veían en la iglesia. Mi esposa estaba en la casa cuidando a los hijos. Y además iba a trabajar, porque ella trabajaba también ella. Y yo también trabajaba, y entonces el tiempo que me quedaba libre, si me era posible, se lo dedicaba a la iglesia, no a mi esposa.
Y entonces yo me iba a la iglesia y ahí me la pasaba en la iglesia. Y entonces todos en la iglesia decían, ay, el hermano Axel es re buena gente, es re chambeador, es re servicial, a todo dice que sí, es bien dispuesto, es un hombre de Dios, tiene un llamado ministerial del Señor, y que casi, hermano, me ponían alas y en un altar y yo estaba ahí. Y entonces veían a mi esposa, que siempre andaba seria, que cuando yo pasaba al frente, ella estaba seria. Entonces decían, la hermana de tener chamucos dentro, porque siempre está enojada la hermana. Pero vean a la hermana, es un pan de Dios. Y la hermana, bien amargada, bien triste, bien siempre enfurecida, siempre renegando. La causa nadie la sabía. Yo sentía muy bien que me dijeran que era un pan de Dios, que era un hombre de Dios. Se siente bien que te aplaudan o no. Se siente muy bonito que te echen porras. Entonces yo creía que estaba haciendo bien. Yo dije, pues mientras me aplaudan en la iglesia, y es de Dios. Entonces, si en la iglesia me aplauden, Dios seguramente me está aplaudiendo también, porque pues es en la iglesia, y en la iglesia todo es de Dios. Entonces yo creí que estaba haciendo bien. Lo que no me daba cuenta es que era yo la causa de la tristeza y la amargura de mi esposa. Yo era el que ponía la cara triste en mi esposa. No era la iglesia, no era Dios, porque mi esposa ama a Dios desde que yo la conozco, incluso desde antes de que yo la conociera. Ella ya amaba a Dios y le sirvió a Dios antes de que nos conociera. Entonces, para mí todo eso era una novedad, para mí todo eso era maravilloso, que te aplaudieran, que te dijeran, wow, qué padre, qué bonito. Yo me sentía muy bien, hermano. Que me aplaudieran a mí era como decir, la estás haciendo, ahí la llevas. Aunque mi casa fuera un caos. Y entonces el problema era yo, no era mi esposa. Y fue muchos años, no fue inmediato, no creo que me di cuenta la semana o al mes, no, fue muchos años después, donde el Señor habló a mi corazón, me dijo, el dolor en el corazón de tu esposa es por tu causa. Tú eres la razón de esa tristeza, tú eres la razón de esa amargura. Y dije, ay, ¿por qué? Ella se enoja porque quiere, ella se berrinche porque quiere, el Señor sácale los demonios que trae dentro y ya, a saber que se va a poner bien contento. Y no, hermano, el problema era que todos allá afuera me aplaudían, pero yo sabía muy bien lo que había en mi corazón. Y es hasta que reconoces lo que hay en tu corazón que puedes decirle al Señor, Señor, no soy digno, pero tú puedes hacerme digno. Yo no soy merecedor de tu gracia, pero tú puedes hacerme merecedor de tu gracia. Yo no soy digno para que poses en mi casa, pero si tú quieres hacerlo, Señor, yo te abro las puertas, mira mi reguero, pero dijeran luego cuando visitas a alguien, cierra los ojos. Eso está mal dicho, hermano, cierra los ojos, te vas a romper el hocico. No veas, porque tengo un reguero, pues recoja el reguero, ¿para qué? Pero tú puedes decirle con libertad al Señor, Señor, esta es mi casa, esto es lo que realmente soy, y no necesita el Señor verlo, porque Él ya lo sabía antes de verlo. Él ya sabía lo que había en tu corazón. Él ya sabía lo que había en tu vida. ¿Sí está conmigo? Amén. Ok. Entonces, deje que Dios venga a su casa. Deje que el Señor toque su vida. No le cierre la puerta. Sea como Zaqueo. Inmediatamente. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, pastor, hay que abrirle la puerta? Ahorita, hermano. Ah, pues yo una vez. ¿Y cómo? Feliz. Ay, no, es que otra vez a la iglesia. Ay, es que otra vez es las cosas del Señor. Ay, esos pastores no tienen nada que hacer en la vida, que se pongan a hacer algo. Que trabajen, que lean, que hagan algo productivo con su vida, que vean por sus hijos. No tienen nada que hacer los pastores. Por eso nada más nos andan sacando a nosotros para ponernos a hacer algo. No, hermano, es para su salvación. Es para su salvación, es para que ustedes hagan algo con el Señor y el Señor haga algo a favor de ustedes. ¿De quién depende? De usted. De usted depende. Amén. Y como ya Israel ya oró por ustedes, yo ya no oro por ustedes. Vamos a orar por la ofrenda, pónganse bien.